Antes que todo, quiero darles la bienvenida a una sesión más de este seminario conjunto de Estadística y Ciencia de Datos. El día de hoy pues, nos honra con su presencia el doctor Juan Humberto Sosa Suela, quien es doctor del Instituto Politécnico de Grenoble en Francia en 1992 y es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ingeniería y senior de la IEEE. Cuenta con 10 patentes, 4 derechos de autor, es autor de 5 libros de texto y coautor de más de 400 artículos de revista, capítulos de libro y congresos nacionales e internacionales. Ha impartido más de 345 conferencias y pláticas invitadas en los ámbitos nacional e internacional. Entre los reconocimientos más importantes con los que ha sido galardonado destacan la presea Lázaro Cárdenas en su categoría de investigador en 2001, el galardón honorífico universitario Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara en 2008, las cátedras patrimoniales Juan Humberto Sosa Suela por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2017 y la Universidad del Valle de Atemajac en 2019, respectivamente, y el premio Talent Award de la categoría Iron Land Award otorgado por el grupo Talent Network y Milenio, así como el primer premio INPI en 2020 al inventor mexicano, categoría patente. Sus intereses de investigación son la inteligencia artificial y la robótica. Y el día de hoy pues, nos va a compartir esta charla titulada El papel de la IA en las industrias 4.0 y 5.0 en tiempos del COVID. Pues muchas gracias, doctor Juan Humberto, y adelante. Bien, antes que todo quiero agradecer a Alejandro por la presentación y por la invitación para participar en este importante evento, este seminario conjunto en Estadística y Ciencia de Datos, organizado por las áreas de Estadística y área de cómputo estadístico del CIMAT. Por supuesto, agradecer al CIMAT y al CONACYT por la invitación y a todas las personas que se toman el tiempo para organizar eventos como este, que promueven la divulgación del conocimiento que de manera continua hacemos en nuestro país y eventualmente en otros países. Agradezco también a las autoridades y a todos los colegas, ya sean profesores, investigadores o estudiantes, que son la razón de ser de nuestro trabajo cotidiano en enseñanza, en investigación básica y aplicada. A todos, gracias. Bien, pues como ya se dijo, el día de hoy les voy a platicar sobre el papel que esta tecnología horizontal, conocida como la inteligencia artificial, desarrolla hoy por hoy en lo que se conoce como las industrias 4 y 5.0, enmarcados en tiempos de la COVID, porque es lo que estamos viviendo actualmente. Bien, entonces, si se ve el cambio de mi lámina, la cuarta revolución industrial, también conocida como la industria 4.0, como sabemos, es el resultado de la evolución de los sistemas de trabajo que a lo largo de nuestra historia han cambiado de manera radical la forma en que nosotros vivimos y nos desarrollamos. Y aquí vemos cómo todo empieza en 1784 con la introducción de la máquina de vapor, después, unos 100 años después, con la introducción de la energía eléctrica y las primeras cadenas de montaje, después, unos 100 años más adelante, vemos que la electrónica y las tecnologías de información empiezan a dar pie a lo que es un alto nivel de automatización, y hoy, a nivel mundial, con la introducción de todas estas cuestiones como los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas y demás, ya estamos a nivel mundial en lo que se conoce como la industria 4.0. En nuestro país, ¿en dónde estamos? En nuestro país estamos transitando. Unos dicen que de la 2 a la 3 y otros dicen que de la 3 a la 4. Y esto depende, pues, del contexto social en el estado en el que estemos hablando. El concepto fue creado por este señor, Heinrich von Schell, asesor en estrategia industrial del grupo del gobierno de doña Angela Merkel. ¿Y de qué se trata? Simplemente interconectar las partes de una empresa que den lugar a una automatización efectiva y a empresas más inteligentes. Esta industria se basa en 8 columnas, como ustedes pueden ver, o se asienta sobre 8 columnas que son
o van desde el Internet de las Cosas y los sistemas ciberfísicos, pasando por los grandes datos, la simulación y fabricación aditiva, los sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad, cuestiones de realidad virtual y aumentada, cómputo en la nube, terminando en la robótica. Y como ustedes pueden ver, en las cadenas de valor, actualmente la mayoría en las fábricas lo que vemos son máquinas. Esto tiene ventajas, pero también puede tener desventajas. Si no se hacen bien las cosas, pueden desplazar al trabajador de su puesto de trabajo. Y además pueden ser altamente contaminantes. Esa es otra de las características. Tiene ventajas muy buenas, como son la optimización de los niveles de calidad, el mayor ahorro de costes, una reducción en los tiempos de producción, una mayor seguridad en los procesos, una producción flexible, un flujo de datos eficiente y una mayor competitividad. Sin embargo, como ya dije, puede desplazar al trabajador de su puesto de trabajo y puede contaminar. Por eso, se introduce en algunos países el concepto de economía circular, que está asociado a una nueva revolución o industria, conocida también como 5.0, que se caracteriza por una fuerte interacción, ustedes pueden ver, entre los hombres y las máquinas para poder desarrollar satisfactores. En este sentido, se trata de una revolución colaborativa en donde, como muestra aquí la lámina, lejos de quitar al trabajador del puesto de producción, lo pone en el centro de dicha producción y posibilita que tanto él como el cobot laboren de manera conjunta, sincrónica y armoniosa para obtener procesos productivos inteligentes orientados a la personalización. De esto hablaré al final de mi charla. En ambos casos, se reconoce también que la inteligencia artificial viene a ser uno de los actores principales. Por lo tanto, ¿qué será la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial la vamos a ver en el contexto de esta charla como la ciencia y la ingeniería de las máquinas que actúan de manera inteligente, con un comportamiento sí similar al de los seres humanos, tal vez no igual, pero sí similar, y que sean capaces de tomar decisiones apropiadas en circunstancias inciertas y además de mejorar su comportamiento con base en sus experiencias, como lo haría, por ejemplo, un auto autónomo. ¿Por qué ahora es el tiempo de la inteligencia artificial? Bueno, porque como ya lo dije, como plataforma de desarrollo horizontal, la inteligencia artificial incide en prácticamente todas las áreas del vivir cotidiano del ser humano, que van desde la salud, pasando por el medio ambiente, la seguridad, el manejo energético y la movilidad. Porque se utiliza actualmente también en muchas situaciones. Voy a dar entonces un listado de ejemplos. Por ejemplo, para mover objetos, como este pequeño robot que funciona en el estado de Washington, o este otro, ya desarrollado por FedEx, para deliverar productos en la tierra o incluso en el aire. Este es un consorcio entre FedEx y Walgreens para poder mover productos, por ejemplo, en el estado de Virginia. Aquí tenemos otros que pueden utilizarse para ir, por ejemplo, detrás de las personas y llevar sus efectos personales camino al aeropuerto. O este, muy simpático, este colorado que está aquí, que puede llevar la post en algunas de las calles, por ejemplo, de Tokio. Muy bien. Aquí tenemos otro más grande, estos trailers, ¿verdad?, que pueden moverse, por ejemplo, del estado de California al estado de Pensilvania y en 3 días llevar mantequilla. Muy bien. Pasamos a otra área, el área de juegos. El área de juegos hasta hace unos años era todavía solamente del ser humano, pero hoy por hoy sabemos que avances logrados, por ejemplo el de AlphaGo, que logran derrotar al campeón mundial de Go, o también ya logran en otros juegos más difíciles como son el Shogi, ya competir, pues ya constituyen un verdadero avance en el desarrollo de la inteligencia artificial. Vemos cómo, de acuerdo a Nature, ya no hay límite. Ya se pueden diseñar bots que pueden jugar al póker con múltiples jugadores, contemplando posibilidades incluso de sentido común, de alguna manera, o cuestiones de psicología, usando, por supuesto, mucho de la cuestión estadística y probabilística para ganar. Pero no es solo. En Science nos dicen entonces que este desarrollo basado
en inteligencia artificial puede ayudar a un coach de básquetbol e incluso se dice que ya a un coach de béisbol o de fútbol americano para poder hacer contrataciones o para poder planificar las jugadas que pueden darle eventualmente el gane a ese equipo. O los jueces. En las próximas Olimpiadas vamos a ver ya a estos autómatas que van a monitorear junto con los seres humanos si las personas están desarrollando bien sus piruetas o sus acrobacias. Vemos también los robots. Los robots, por ejemplo, ya en países como en Estados Unidos, en países en pleno desarrollo, se utilizan en múltiples lugares para desarrollar con un cierto nivel de inteligencia ciertas tareas como se muestra aquí. También para optimizar procesos, por ejemplo, el de cómo lograr hacer crecer peces de manera más barata y en tiempos más reducidos. O, por ejemplo, para poder optimizar el transporte de una ciudad a otra, de un país a otro, de productos. Aquí vemos otro, en donde un modelo computacional basado en cuestiones de inteligencia artificial, seguramente de ciencia de datos, puede ayudar a predecir erupciones volcánicas. E incluso puede predecir los costos de un proceso de manufactura, según este estudio de la Universidad de Purdue. Vean ustedes cómo el país nos dice que la inteligencia artificial nos puede ayudar a descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, 142 nuevos geoglifos se descubren a través de una inteligencia artificial usando un avión en las líneas de Nazca. O cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los historiadores a resolver esos encrucijadas, ¿verdad?, antiguas en tablillas, en donde para un ser humano no experimentado puede ser imposible de descifrar. O estos pequeños drones que pueden ayudar, ¿verdad?, con un cierto nivel de inteligencia a reducir o acabar con los microplásticos que actualmente están contaminando nuestros lagos, mares y ríos. O estos otros, ¿verdad?, que pueden ayudar a los astronautas y a los cosmonautas en las estaciones, en la Estación Espacial Internacional, con sus tareas, con cuestiones de estrés y aislamiento. Aquí vemos otro campo de la inteligencia artificial, cómo las redes neuronales facilitan la optimización en la búsqueda de nuevos materiales. De esto voy a hablar más adelante cuando hable cuestiones de COVID. O cómo pueden ayudar a resolver problemas complejos. Por ejemplo, este clásico problema de la mecánica celeste, el problema de los tres cuerpos, nos dice ABC Ciencia que está a punto de ser resuelto por una inteligencia artificial. Aquí, C+ nos dice cómo una inteligencia artificial ya ayudó a resolver esta importante ecuación para los químicos, ¿verdad? La ecuación de Schrödinger. O este otro que se me hizo muy interesante, Ramanujan, la máquina Ramanujan, que es capaz de crear conjeturas matemáticas desconocidas. Ustedes vayan aquí a la nota, que también está en Nature, y ahí se van a encontrar incluso el sitio donde ustedes pueden crear conjeturas matemáticas desconocidas. ¿Que queremos descubrir objetos nuevos? Bueno, la inteligencia artificial, el aprendizaje para máquinas, que es una subárea de la IA, nos puede ayudar a hacerlo. Para el ser humano, analizar esta imagen puede ser muy complejo, pero para una máquina que es automática, pudiera decirnos que este objeto que está aquí es un objeto novedoso. Puede ayudar a los profesores, según Carnegie Mellon, a rápidamente desarrollar sistemas de tutoría inteligente, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, y que nos ayuden a transmitir de manera más sencilla el conocimiento a nuestros estudiantes. En el área de salud, vemos cómo estas prótesis inteligentes pueden ayudar a la persona a recuperar la movilidad o incluso a sentir o percibir el suelo pisado por la prótesis. Como otros nos ayudan a hacer detecciones, por ejemplo, detecciones de objetos interesantes como pudieran ser microcalcificaciones que pudieran auxiliar a los radiólogos en sus diagnósticos. Otros que nos pueden ayudar a detectar otros problemas de salud como serían ataques cardíacos, como pudieran ser defectos o infecciones en los ojos, tomando una foto de la persona y con una app inteligente instalada en el teléfono. U otra, con el mismo teléfono, según un estudio de Purdue, podemos determinar si la persona
a través de una foto del ojo, padece de anemia o no. Pero no es lo único. ¿Qué más podemos hacer? Según neurosciencenews.com, podemos usar modelos basados en redes neuronales para predecir cuestiones como la epilepsia o incluso para estudios que está realizando, por ejemplo, Facebook, se está usando los datos que están en las redes sociales para poder predecir si una persona o un grupo de personas en particular padece un problema mental, por ejemplo, una depresión. Aquí vemos cómo la inteligencia artificial se pueda ya usar, vean, esta nota es muy actual, marzo 11 del 2021, para desarrollar vacunas contra el cáncer. Entonces esta nota a mí se me hizo muy interesante. Para finalizar en el área de salud, aquí un producto que nació con la pandemia. Es un pequeño monitor para estar monitoreando, valga la redundancia, el estado de salud mental de las personas de edad en sus hogares. Ahora, pasemos a otro sector, ya más especializado en lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué estamos haciendo en inteligencia artificial en materia de coronavirus, en materia de COVID-19 a nivel mundial y en nuestro país? Bueno, de manera muy general, una de las primeras cosas que se empezaron a hacer son sistemas para detectar dónde ocurren los brotes. Aquí vemos uno, aquí vemos otra noticia. Esta es una noticia continuada donde hay gente o grupos de investigación que siguen desarrollando sistemas que nos permiten decir dónde emergen nuevos tipos, nuevas mutaciones de coronavirus. Aquí vemos un artículo científico publicado en noviembre del año pasado en esta prestigiosa revista, donde también nos están diciendo cómo se puede determinar la tasa de transmisión de la COVID-19. Aquí hay empresas, las empresas están desarrollando mucha tecnología basada en inteligencia artificial para detectar con precisión la enfermedad. Otros están usando placas radiográficas, como nos lo dice la Universidad de Central Florida, para poder predecir si una persona tiene y auxiliar al médico la enfermedad, la infección o no. Otros grupos, como lo dice en el Universal, como lo dice MIT News y como lo dice IEEE Spectrum, lo que están haciendo es utilizar la inteligencia artificial para poder detectar si la persona tiene la enfermedad o no a través de su estornudo. ¿Qué es lo que hacemos? Grabar el estornudo en un teléfono celular, enviar la información a un servidor, hacer el análisis y regresar el resultado. Ahora, fíjense, este estudio se hizo también muy reciente, muy interesante, Universidad de Cambridge. Los modelos basados en aprendizaje para máquinas para el diagnóstico todavía no son muy buenos para usarse a nivel clínico. Porque recordemos que, por ejemplo, si en México desarrollamos un sistema como estos, te tiene que pasar por toda la argumentación de COFEPRIS para poder decir que ya se puede usar a nivel clínico. Por eso incluyo esta nota. Aquí vemos otra nota, también muy actual, donde podemos usar, por ejemplo, los wearables para poder diagnosticar y predecir la COVID en una persona. Incluso a lo más una semana antes de que se desarrolle la prueba. Aquí estamos viendo cómo se pueden combinar, ¿verdad?, tecnologías como son las redes neuronales, los smartphones, las nanopartículas para poder hacer sistemas de prueba en donde uno mismo pudiera probar si tiene la enfermedad o no. Otros están desarrollando algoritmos para ver hacia dónde se está moviendo la pandemia. Por ejemplo, este grupo de Stanford crea un modelo computacional que nos puede ayudar a predecir cómo la enfermedad se va esparciendo a lo largo de las ciudades. Aquí estamos para darle seguimiento. Esta es una nota un poquito más vieja del Financial Times para poderle dar tracking a la enfermedad, para poder saber qué tan expuesto está uno a la enfermedad usando la red conectada de teléfonos.
También algunos hospitales están usando badges inteligentes que permiten monitorear la posición del personal y saber qué tan expuestos están al contagio. El desarrollo de pruebas también es un área muy importante. Así es que hay grupos que están utilizando inteligencia artificial, ciencia de datos y robótica avanzada para desarrollar el conjunto de pruebas que se requieren para poder detectar si una población está contaminada o no. Grupos de desarrollos interesantes como este de Amazon, en donde utiliza técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, visión por computadora, para poder determinar si dos personas están manteniendo la sana distancia o no. Otros están usando también las redes públicas de cámaras para poder decir si dos personas están manteniendo, aquí como estas, y si no están manteniendo la sana distancia. Otros están haciendo recordadores para que nos digan cuándo me debo de tomar la medicina o no. Otros están trabajando en el desarrollo de tecnologías sin contacto para, por ejemplo, esta, que me permite encender mi automóvil, el audio de mi automóvil o el aire acondicionado del piso. ¿Qué más estamos haciendo? Se están utilizando también las tecnologías de impresión aditiva para imprimir piel, para atacar ciertas problemáticas relacionadas con la pandemia. Otros nos hablan del uso de la realidad aumentada para luchar contra la COVID-19. En fin, ahora pasemos rápidamente al área de robótica. En el área de robótica se están haciendo muchas cosas, por ejemplo, robots que llevan cosas de un lugar a otro, como este que lleva de un supermercado a la casa de una persona, evitando el contacto. Este que trata de llevar los medicamentos de una farmacia a un hogar, también tratando de evitar el contacto entre personas. Este que nos ayuda a llevar, ¿verdad? Por ejemplo, pruebas a lugares alejados. Este también que se basa en la tecnología de drones para poder detectar y poder sanitizar superficies, o esta que se usa en Ghana para poder llevar vacunas a las comunidades rurales. Aquí tenemos consorcios entre MIT, por ejemplo, y Boston Dynamics para poder instrumentar robots para poder medir los signos vitales en pacientes. ¿Qué más tenemos? Asimov Robotics usa programa este robot para que pueda repartir entre las personas, por ejemplo, en un hospital, cubrebocas y productos sanitizantes. Estos otros que pueden recorrer los corredores de los supermercados y hacer inventarios e incluso hacer sanitizado, como este, por ejemplo, aquí, equipado con un arreglo de tubos UV, puede ser teleoperado o puede actuar de manera autónoma para sanitizar los espacios, por ejemplo, en un lugar público como pudiera ser un hospital o, por ejemplo, una oficina de gobierno o bancaria. Y han venido toda una serie de productos, miren, estos que no son muy inteligentes, que digamos, pero que permiten limpiar los productos que yo recibí, por ejemplo, por la correspondencia. O estos otros donde puedo introducir mis efectos personales para poder limpiar. Vean nada más lo que provoca una guerra. Cuando un país está en guerra, se impulsa la creatividad. Es curioso. Todos estos desarrollos no existían antes. Entonces, en cuanto a la lucha contra la COVID, tenemos que detectar dónde están sus fallas. Entonces, para eso, necesitamos utilizar muchos datos, necesitamos saberlos procesar, necesitamos utilizar cómputo de alto rendimiento, tecnologías como el aprendizaje para máquinas y la inteligencia artificial para poder descubrir los puntos en donde yo le puedo pegar a la COVID para poderlo vencer. Y entonces hay grupos por todos lados en donde nos dicen dónde debo de atacar. Nos dicen también cómo el aprendizaje para máquinas puede ayudar a acelerar el descubrimiento de nuevas drogas. ¿Cómo se pueden entonces utilizar la inteligencia artificial para desarrollar y acelerar el proceso de nuevas vacunas que van a ayudar en conjunto con los doctores, los grupos de médicos, a diseñar nuevos tratamientos? ¿O cómo puedo usar cómputo de última generación como es el Quantum Machine Learning para poder desarrollar
nuevas drogas. Y vean entonces, como nos lo dice Nature Communications, y cómo el Deep Learning actualmente se puede usar para darle un impulso al diseño de medicamentos, de drogas, según nos dice Yale, por ejemplo, cómo puedo entonces desarrollar nuevos métodos computacionales que me permitan ir directamente contra la COVID. IBM desarrolla una inteligencia que es capaz de desarrollar nuevos antibióticos y ya hizo 2 incluso. Y cómo se puede utilizar incluso para poder diseñar tratamientos dirigidos a grupos específicos de personas, por ejemplo, para adultos mayores. Ahora, ¿dónde poner la vacuna? Esa es una decisión que no es fácil. ¿Dónde, con quién, cuándo? Entonces, la inteligencia artificial y la ciencia de datos nos puede ayudar a decidir eso. ¿Dónde enviar la vacuna? ¿Para esto qué necesitamos? Pues mucho dinero. No podemos pensar que con una computadora de 20,000 pesos voy a hacer un desarrollo como estos. Necesito tener acceso a cómputo de alto rendimiento, necesito tener acceso a robótica de precisión, a robótica rápida para poder conducir mis investigaciones. Entonces, en cuanto a cómputo de alto rendimiento, por ejemplo, Japón usa su Fugaku para poder decir cuál es el diseño óptimo de las máscaras y cómo se deben de ubicar en la cara para poder combatir con mayor precisión a la enfermedad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, les voy a hablar de lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, en el Centro de Investigación en Computación, en conjunto con algunas instituciones hermanas, como son el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Bueno, estamos haciendo muchas cosas. Un sistema por pedido de monitoreo para exteriores, que mida temperatura, sana distancia y uso de cubrebocas. Ustedes saben de qué les estoy hablando y entonces la información va a ser procesada aquí y se van a lanzar las alarmas correspondientes. Otro que está siendo financiado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México es un sistema de monitoreo del estado de salud de personas en sus casas, en donde vamos a poder medir estas variables en pacientes prehospitalarios con sospecha de infección SARS-CoV-2. Cada 4 horas la persona se ubicará la mascarilla en la cara, se tomarán los signos vitales, se enviarán los resultados y se emitirán las alarmas correspondientes a los familiares y al médico tratante. Un sistema similar, financiado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, es un sistema para medir el estado de salud general en hospitales. De igual manera, como en el otro caso, ubicaremos sensores alrededor del paciente que nos permitirán monitorear de manera continua su estado de salud, comunicarnos con los pacientes, los familiares y los médicos y emitir las alarmas correspondientes. Este también ya se está terminando. Otro, ustedes saben que hay carencia de concentradores de oxígeno. Entonces estamos trabajando en el diseño. Ya tenemos casi terminado un primer prototipo de un concentrador de oxígeno de bajo costo, pero además que pueda servir a varias personas al mismo tiempo. Otro que ya está en desarrollo y que incluso ya se sometió a la patente, es un robot que tiene varias diferencias contra los que existen en el mercado para poder limpiar, sanitizar, como se dice, zonas en hospitales o en otros lugares públicos. Puede ser teleoperado o trabaja de manera autónoma. ¿En qué estamos trabajando también? En el desarrollo de un robot que pueda tomar muestras de sangre, con la precisión que lo haría una persona, para poder mandar estas muestras a un estudio. Otro, también similar, que es en lugar de tomar las muestras, que las tome una persona en garganta o nariz, el robot deberá de introducir un hisopo en garganta o nariz y tomar la muestra correspondiente para hacer la prueba de test o la prueba PCR. Otro, que no está relacionado con COVID, pero que también es importante y que está financiado por CONACYT en el programa FORDECYT PRONACES, es un sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías para la determinación de riesgos de cáncer. Y este es el más ambicioso de todos. ¿Cómo combinar las tecnologías de la industria 4.0 para el desarrollo acelerado de vacunas, fármacos y adyuvantes? Este apenas está en elaboración la propuesta. ¿Por qué impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial? Veamos.
porque esta tendrá un impacto económico muy grande en los próximos años. De hecho, ya se está viendo que los países que invierten están obteniendo un gran regreso de ganancias, porque ya es tomada en cuenta en revistas de muy alto impacto, por ejemplo, en Nature. Ustedes pueden ver ya números especializados. Por ejemplo, hay una subrevista de Nature que se llama Nature Machine Intelligence, en donde ustedes pueden enviar sus trabajos, porque el futuro del mercadeo digital se encuentra en la inteligencia artificial. Cada vez los datos a procesar son más numerosos y son más difíciles de procesar. Porque si uno quiere empezar una empresa de base tecnológica, uno tiene que considerar la inteligencia artificial como un aliado, ¿vale? Y finalmente, porque después de la pandemia, que ya la estamos viviendo, todas las empresas, instituciones y gobiernos tendrán que procesar más datos y la inteligencia artificial, el aprendizaje para máquinas y tecnologías similares, serán de gran ayuda. ¿Por qué impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología con innovación en nuestro país? Bueno, primeramente porque van de la mano. Yo como país no me puedo dar el lujo de impulsar solamente la ciencia. Tengo que impulsar también el desarrollo tecnológico. Ambos van aparejados. Un país con pura ciencia, sin tecnología, no logra mucho. Un país con pura tecnología, sin ciencia, tampoco logra mucho. Pero un país que logra este binomio, logra obtener cosas muy grandes. Porque puede ayudar ayudar a que los habitantes de un país tengan una mejor calidad de vida, porque puede ayudar a resolver muchos de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos cada día, porque nos puede ayudar a tomar muchas mejores decisiones y porque nos puede ayudar a liberarnos de la gran dependencia tecnológica que sufrimos, entre otros. ¿Qué recomendaría yo? Vean ustedes. Primero, impulsar la democratización de la inteligencia artificial desde la niñez. Poner en operación programas de formación de personal calificado a nivel superior y posgrado. Instaurar redes de investigación, pero redes reales, de centros, de centros con cientos o miles de investigadores que afronten la solución de los problemas regionales de nuestro país. Impulsar el desarrollo de tecnologías coadyuvantes, como son el cómputo cuántico y como son el cómputo neuromórfico, en donde ustedes vean aquí, por ejemplo, el cómputo cuántico va a ayudar a que la inteligencia artificial dé el siguiente paso. Pero no es la única. Los nuevos procesadores, por ejemplo, desarrollados por NVIDIA, que utilizan procesamiento neuromórfico, al ser analógicos completamente, corren a la velocidad prácticamente de la luz. No hay un programa aquí. Aquí todo es en hardware. Y entonces esto puede dar un impulso al desarrollo de la inteligencia artificial. Y por supuesto, diseñar y poner en operación leyes que regulen el uso de la inteligencia artificial en nuestro país, como lo están haciendo otros. ¿Qué acciones personales estoy, por ejemplo, yo impulsando? La instauración de redes de investigación. Esto lo estamos haciendo en el Politécnico. Ya tenemos una red de investigación en inteligencia artificial en ciencia de datos que empezó a operar a partir del 2020. Poner en operación carreras, por ejemplo, ingeniero en inteligencia artificial y ciencia de datos. Estas ya están operando a partir del 2020 en escuelas como la ESCOM. Poner en operación programas de posgrado, maestría y doctorado en inteligencia artificial y ciencia de datos. Ya estamos como a la mitad de la propuesta de estos dos programas que van a empezar a correr en 2021-2022. Asesorar y poner en operación grupos de investigación en inteligencia artificial a nivel nacional e internacional. En esto estamos trabajando de manera continua. Participar de manera continua en la organización de eventos como este que ustedes están realizando, y por el cual me permito felicitarlos. Escribir también libros en temas relacionados con inteligencia artificial y temas afines. Por ejemplo, lo debemos de hacer, por ejemplo, en inglés, en coreano, en diversos idiomas, pero no debemos de olvidar nuestro idioma, ¿vale? Este es el último libro que está a punto de salir este mes, y que se plantea que sea utilizado como libro de texto a nivel licenciatura en nuestro país y a nivel latinoamericano y eventualmente iberoamericano. Poner en operación el desarrollo de plataformas educativas para la enseñanza de temas como este. Esto ya lo estamos haciendo. E impartir de manera periódica pláticas invitadas a nivel nacional e internacional, como lo estoy haciendo en este momento, y gracias por estar aquí.
Conclusiones finales. Todavía no descubrimos las leyes que rigen cómo se da el proceso de la inteligencia natural. Pero a través de nuestra creatividad, como seres humanos, hemos demostrado que es posible que construyamos máquinas inteligentes. Y además, no hay leyes de la física que se opongan a esto. Como en su momento los físicos decían que el ser humano no podía volar, ciertamente no podía volar, por más que moviera las manos. Pero el hombre entendió las leyes de la aerodinámica y pudo construir el avión. Y entonces el hombre pudo volar. Entonces eso lo puede hacer el ser humano. Imagínense entonces ustedes cuáles serán las implicaciones cuando el ser humano descubra eventualmente las leyes que rigen los procesos de la inteligencia. Finalmente, el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología innovadora en nuestro país, en nuestros países, sobre todo subdesarrollados o en vías de desarrollo, no es un lujo, es una necesidad. Y el impulso de políticas públicas y estrategias a largo plazo, a que no dependan de la vida sexenal, es algo obligado. Muchísimas gracias, estimados colegas, estimados amigos. Yo soy Juan Humberto Sosa Azuela y ahí está mi correo, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor Humberto, por esta charla. Damos paso entonces a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, le puede hacer a través del chat o activar su micrófono y hacerlo directamente. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, con confianza. Yo tengo una más bien pregunta, comentario. Adelante. Y digo, la plática me ha gustado muchísimo porque muchas veces desde ciertos ámbitos concebimos a la ciencia de datos e inteligencia artificial nada más como el software, ¿no? O sea, la programación, el análisis, y muchas veces pues no buscamos realmente ligarnos con investigación hacia el área de los sensores o la tecnología, ¿no? Cuando en realidad pues efectivamente debería ir mano a mano. Van mano a mano. Sí. Un software sin sensores no sirve para nada. Exacto. Y nosotros ahorita estamos como que muy dependientes de la información que se nos da, o de, por ejemplo, comprar sensores en el exterior, o Sí. proyectos como esos, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Leticia, porque nosotros estamos trabajando precisamente en una propuesta para crear un ecosistema para el desarrollo de sensores a nivel nacional. Entonces ya estamos trabajando en esa propuesta. ¿Por qué? Porque ayudados con el CENAM, por ejemplo, y otras instituciones, podemos desarrollar los sensores que requerimos para desarrollar las máquinas inteligentes que en un futuro nos van a brindar una mejor calidad de vida. Además del Politécnico, ¿hay algún otro instituto que también o esté desarrollando tecnología? Sí, claro. Está la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo conozca, está el CINVESTAB. De los que yo conozco, está, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California. Hay un grupo también en la Universidad Autónoma de Querétaro que está trabajando en desarrollo de tecnología a nivel software y a nivel hardware. Seguro hay más, ¿eh? Sí. Pues muchísimas gracias por la plática. Al contrario, gracias por tu pregunta, Leticia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengo? A ver, en el chat preguntan, dicen, ¿cuáles son las medidas de seguridad para cuando lidian con niños, por ejemplo, sobre las máquinas? Ay, no entiendo bien la pregunta. ¿Las medidas de seguridad para qué? Para cuando lidian con niños, por ejemplo, dice, yo tengo una duda sobre las máquinas de salud. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para cuando lidian con niños, por ejemplo? Ya. Creo que ya entender. Por ejemplo, cuando terminemos el desarrollo del robot que saque sangre, ¿verdad? O que tome muestras en garganta, sí es mucho más difícil trabajar con niños. Ese desarrollo nos va a llevar, no crean que meses, nos va a llevar años. Pero, ¿por qué es importante hacer algo? Porque, número uno, no es ni la primera ni la última pandemia. Entonces, no es posible que a nivel mundial esta pandemia nos haya agarrado descobijados.
en el sentido de que no había planos para desarrollar, por ejemplo, en nuestro país no había planos para desarrollar concentradores de oxígeno, respiradores, no había nada. Todo se tuvo que hacer de cero. Entonces, ¿por qué hacer investigaciones como esta? Porque al menos con los planos podemos tomarlos y poder hacer un desarrollo adaptado a una cierta necesidad. En este caso, por ejemplo, para atender las necesidades muy particulares de los niños, que sabemos que es una población que no es sencilla. ¿Sí? Ese realmente yo creo que va a ser un reto muy importante a la hora de utilizar un robot como este. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta dice, Luis pregunta brevemente, ¿a qué se deben los nombres Industria 4.0 e Industria 5.0? Yo creo, no soy un experto en el tema, pero yo creo que se deben de acuerdo a la lámina que vimos al principio, se deben al cambio, al hito que se dio en un momento dado. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando se dio la llamada revolución, la primera revolución industrial, vino la máquina de vapor que transformó los talleres que había de zapatería y todo eso, en fábricas. Entonces ese fue un hito que provocó en Brino es la electricidad. Y la electricidad trajo consigo la industria eléctrica. ¿Vale? Entonces, toda revolución en este ámbito trae consigo una industria. El vapor, la industria eléctrica, con la tercera vino todo el desarrollo de las computadoras, con la cuarta viene la comunicación de todos los módulos para poder lograr una automatización completa y así sucesivamente. Debe de estar ligado a eso, a una revolución. ¿Alguien más? Estás enmudecido, Alex. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Benito comentó que sí considera que la IA es muy importante para el futuro y se debe comenzar a implementarla. Y Brenda Lara nos pregunta, ¿cuáles son los retos matemáticos que existen actualmente en el área de inteligencia artificial? En mi opinión, son modelar cuestiones como el sentido común, cuestiones como la intuición. Esos son de los primeros, ¿vale? Porque todos los demás, lo que es clasificar, lo que es detectar, lo que es reconocer hasta un cierto nivel ya están resueltos. El problema es no una máquina que pueda predecir bien, sino que pueda tener una intuición, o un sentido común para de manera general poder resolver un problema, porque ustedes pueden engañar a una máquina muy fácilmente, con lo que se llaman los ataques adversarios, la pueden engañar muy fácilmente. Entonces aquí, el ser humano es muy difícil de engañar. ¿Por qué? Porque la inteligencia en la cual está basado es una inteligencia en donde aprende, por ejemplo, cómo las partes de una bicicleta están ensambladas, pero aprende cómo se muevan entre ellas, para poder dar pie a un modelo no solamente estático, sino temporal de lo que es una bicicleta. Entonces, el ser humano es capaz de hacer una bicicleta, pero ustedes no se van a encontrar todavía a una inteligencia artificial que haga una bicicleta. Entonces, todo ese tipo de procesos, y hay otros que van mucho más allá, como son las cuestiones éticas, como son las cuestiones morales, como son las cuestiones de la conciencia, de las cuales todavía estamos mucho, muy lejos de llegar. Gracias. Bueno, no sé si por ahí alguien tenga alguna pregunta más para el doctor Humberto. Yo tengo una pregunta y es también en parte lo abordó el doctor. Así como se discute
las regulaciones y legislaciones de protección de datos en ciencia de datos. Nos comenta pues que pues actualmente también se está trabajando pues justamente en estos dos aspectos, la legislación, regulación en inteligencia artificial. Supongo que en México no sea, no va muy avanzado en el tema, pero en donde sí, la pregunta es si la comunidad científica está tomando parte de estas decisiones. Se está haciendo a varios niveles, se está haciendo a nivel científico, se está haciendo a nivel gobierno y se está haciendo a nivel empresas. Ya se está haciendo. Tú lo ves, incluso se está haciendo a nivel consorcio. Por ejemplo, ya se reúne IBM con Google, incluso con el Vaticano, y dices uno, ¿qué tiene que ver ahí el Vaticano? Para establecer leyes que de manera global regulen el uso de la inteligencia artificial, porque tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia artificial no es como una piedra o no es como un cuchillo que sirve ¿para qué? La piedra para romper nueces, pero para romperle la cabeza a alguien. No, la inteligencia artificial es una tecnología de muy largo alcance, que al apretar un botón, mover una llave o dar una instrucción, puedo desatar una tercera guerra mundial. Las implicaciones son mucho más grandes, ¿no? Puedo, por ejemplo, romper la privacidad de las personas. Entonces, o puedo, por ejemplo, puedo si la sesgo o si se sesga, determinar que una persona no entra a un determinado trabajo o darle una sentencia de 30 años. ¿Mm? Entonces eso tiene que ser regulado. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, comentaba, ¿no? Que se ha hecho tecnologías de IA para el monitoreo de personas ahorita que están en la temporada del COVID. Hay una cuestión, bueno, que surge, ¿no? De que pues muchas veces estos son como algoritmos de caja negra que es muy difícil saber por qué toma una decisión y bueno, todavía está el tema de la interpretabilidad. ¿Ha usted visto algunos avances en ese sentido ahora que están tratando de hacer interpretabilidad, particularmente el problema del coronavirus? Sí. Ustedes entren a Nature, por ejemplo, y Nature es uno de los foros en donde más se reportan trabajos sobre interpretabilidad en inteligencia artificial, donde se diseñan sistemas en donde se exige por regulación que sea interpretable, que se sepa por qué está haciendo algo. Entonces, ahí yo les puedo enviar al menos el link de 5 trabajos donde están haciendo eso. Y nosotros mismos estamos trabajando en ese tema, que es un tema muy fascinante, ¿no? Como si yo, por ejemplo, utilizo una red neuronal, que es un mapeo que me lleva de un espacio a otro espacio, ¿cómo puedo interpretar lo que significan los pesos sinápticos de interconexión entre las neuronas? Para poder decir por qué, no cómo, sino por qué está dando esa respuesta, la red neuronal. Porque la red neuronal, por ejemplo, vista como una caja negra, se sabe que es una máquina que aproxima muy bien una solución y que me da una buena solución, pero el problema es por qué lo hizo, cómo lo hizo. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa área. Ahorita tenemos un trabajo en evaluación en una revista. Estamos esperando la respuesta. Para un problema muy sencillo, hay que entenderlo a nivel muy sencillo primero y después tratar de ir más allá. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien del público tenga alguna última pregunta. Bueno, si no, pues no me resta más que agradecerle al doctor Juan Humberto Sosa por esta charla muy interesante. Y bueno, pues yo creo que ha llamado la atención de varios y bueno, ahorita estamos en esa modalidad virtual, pero estoy seguro de que si estuvieron presentes se llevará un fuerte aplauso, pero por mi parte le doy un aplauso. Muchísimas gracias, Alejandro. Y gracias por la invitación, gracias a todos por invertir su tiempo. Yo estoy a su disposición, humbertososa@gmail.com, para que me hagan sus comentarios e incluso cuestionamientos.
¿sí? O críticas constructivas. Gracias por la plática, doctor Sosa, escribe Benito. Muchas gracias, doctor Sosa. Y bueno, pues entonces por el día de hoy, con su plática, damos por concluida esta sesión del seminario. Les agradecemos a todos su asistencia y su participación y bueno, nos veremos próximamente en la próxima, bueno, la próxima semana, Semana Santa, ¿verdad? Pero regresando a la Semana Santa, retomamos las actividades del seminario.